Muchas gracias, Jimmy. Muy buenas noches. Y pasamos de un espacio en donde deberían generarse consensos a entender por qué no los tenemos, no tan solo ahí, sino en la sociedad en general. Para esto tenemos con nosotros el día de hoy a dos invitados espectaculares. Tenemos con nosotros a Max Hernández, que es psiquiatra, psicoanalista y secretario técnico del Acuerdo Nacional, y a Alfonso de los Heros Echecopar, que es miembro de Capitalismo Consciente, miembro de Perú Sostenible, miembro de Empresarios por la Integridad y además, hasta hace muy poco, Country President y CEO de Sodexo Perú. Les agradezco a los dos por estar acá y les pregunto a los dos, ¿existen las condiciones para poder hablar de consensos o tenemos que retrotraernos a un par de pasos para poder realmente comenzar a entendernos? No sé si... Por favor, Max. Gracias. Bueno, yo creo que lamentablemente imaginar en este momento llegar a consensos, ni siquiera eso, poder iniciar un diálogo es, me temo, utópico. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel de desconfianza, una renuencia a hablar, una suspicacia a flor de piel. La polarización política ha ingresado al universo afectivo de las personas y hay una polarización emocional. Más aún, si no hubiera un tema emocional de por medio, no habría la tal polarización. Ahora, usted en un artículo en el 2021 dice: la sociedad no está polarizada, está muy angustiada, temerosa, deprimida y con anhelo de un cambio. Ahora diríamos que sí está polarizada, además de todas estas cosas. Yo creo que sí, yo creo que está angustiada, probablemente está deseosa de un cambio, pero es una sociedad que está fragmentada, que está polarizada, que la angustia ha llevado a eso que estoy mencionando, a la suspicacia, a la prevención con respecto al otro, el cuidado de no decir una cosa que hiera o por el contrario, lanzar sin decir la menor, ¿qué puedo decir?, preparación, una andanada terrible. Todo eso hace que no podamos empezar a conversar. No hay condiciones de posibilidad de un diálogo. Obviamente esta es una opinión, no tenemos acá instrumentos de medida, pero creo que es un poquito una percepción más o menos generalizada, ¿no? Y sin embargo el país tiene que seguir avanzando, los negocios tienen que seguir trabajando, la gente tiene que seguir conectando. Usted está, como mencioné, en varias organizaciones que desde el sector privado buscan diálogo, buscan integridad, buscan conversación, buscan ese consenso. ¿Qué tan difícil es hacerlo? Bueno, yo creo que difícil siempre va a ser, ¿no? Pero coincidiendo con Max, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad de comenzar a construir confianza, ¿no? Y la construcción de confianza empieza por acercarnos al otro, por escuchar, por respetar, por tolerar, y a partir de eso, ¿no?, ver de qué manera juntos podemos construir un proyecto común. En una empresa quizás eso es bastante más fácil de entenderlo o mirarlo, porque en la medida en que nosotros somos o no somos capaces de construir un proyecto común, la empresa fracasa, y si la empresa fracasa no consigue sus resultados, no alcanza el éxito. Entonces ahí quizás se hace bastante más acuciante por la inmediatez, ¿no? Pero esa es la gran oportunidad y yo creo que es algo que se puede hacer. Por experiencia previa lo he visto, no es fácil, son procesos largos, son procesos de transformación, pero sin duda es el camino, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que queremos todos? Queremos el éxito del Perú, porque sin el éxito del Perú jamás vamos a alcanzar el éxito como personas o como empresas o instituciones. Ambos han mencionado el tema de la confianza. Hay un índice de Ipsos del año pasado en que
solamente el 26% de los peruanos confía en los líderes empresariales, que son los que mejor parados salen, porque después viene un 20% de la policía, solo el 11% en los jueces, 10% en los ministros de Estado, 7% en los servidores públicos y 7% en los políticos. Entonces, el nivel de confianza nacional en las instituciones es muy bajo en general. ¿Cómo es que comenzamos a construir confianza en entendernos, como mencionaste? Bueno, yo creo que lo que ha mencionado Alfonso es absolutamente esencial. Construir confianza implica primero que nada encontrarnos. Y encontrarnos implica despojarnos de aquellas condiciones personales que de alguna manera nos ubican, y al ubicarnos nos ubican frente al otro y no ante el otro. Yo soy X y por lo tanto tú tienes que ser Y, porque si no yo no puedo ser X. Bueno, el problema es que yo no soy X ni tú eres Y antes de ser dos seres humanos que tenemos que encontrarnos. Si yo pongo primero el X o la Y, entonces no voy a poder acercarme, porque de primera intención voy a decir, el Señor es mi enemigo. Entonces, ¿cómo nos despojamos de esto? Fíjate, hay una serie de métodos, de facilitaciones, uno muy simple, que lo usan mucho los noruegos del centro Nansen, es empezar con una cosa tan simple como, ¿cuál es tu nombre? Tu nombre, no tu apellido ni tus cargos. Y una vez que dices tu nombre, ¿y cómo así te pusieron ese nombre? A ver. Y de repente la persona comienza a decir, bueno, me pusieron así porque... Y comienza a aparecer una dimensión que está oculta en el enfrentamiento. Y es un tema muy complicado porque en la prensa televisiva, en la prensa escrita, lo que se busca no es el encuentro de personas, sino la fricción entre posiciones. Yo entiendo que eso es interesante para entender el conflicto, pero no para solucionarlo. Bueno, por suerte en este espacio justamente lo que buscamos no necesariamente es el conflicto por la necesidad del conflicto, sino el espacio para poder discutir y conversar. Entonces, ¿cómo se puede dar ese tipo de análisis que obviamente es increíblemente personalizado? ¿Cómo se puede hacer, digamos, a nivel corporativo? Mira, hace 10 años, por ponerles un ejemplo, me hicieron responsable de un grupo de operaciones en el triángulo entre Apurímac, Arequipa y Ayacucho. Eran operaciones que no andaban bien. Operaciones a 4.800, 5.300 metros sobre el nivel del mar. Y lo que me encontré ahí es a un equipo totalmente fracturado, gente cercana de la comunidad local, que probablemente se expresaba mejor en quechua y no en castellano, chicos y chicas de Arequipa, de Lima, de diferentes partes del país. Y entre ellos no se entendían, se señalaban, o se discriminaban. De alguna manera la convivencia estaba rota, ¿no? Y había que reconstruirla. Y eso sin duda no fue fácil, ¿no? Tuvimos que trabajar en temas de liderazgo, talleres de interculturalidad. ¿Para qué? Para reconocernos en nuestras diferencias y a partir de esas diferencias comenzar a construir ese proyecto común del que hablaba, ¿no? Esas operaciones con el tiempo comenzaron a dar mejores resultados. Y no era un problema económico financiero, era nuevamente un problema de proyecto común, de cómo juntos, como equipo, podíamos ya realmente alcanzar grandes cosas, ¿no? Y en ese proceso de encontrar o construir sobre nuestras diferencias, por ejemplo, nos comenzamos a dar cuenta de que al final del día todos queríamos lo mismo. Todos estábamos ahí porque queríamos sacar adelante a nuestras familias, porque queríamos salir adelante como profesionales, porque queríamos pagar la universidad, porque queríamos ganar un poco más de dinero, llevar un pan a la casa, ¿no? Todos éramos y compartíamos los mismos desafíos, ¿no? Todos amábamos a nuestro país,
estábamos, digamos, con expectativas sobre la empresa, esperábamos más de la empresa. Entonces, es sobre esa construcción, ¿no? Es sobre esos elementos que uno comienza a trabajar y a acercar y a construir, y en el camino uno comienza a lograr cosas, primero pequeñas, luego más grandes, ¿no? Y ese es el proceso de transformación, ¿no? Ahora, normalmente se cree, quizás erróneamente, que la empresa privada está diseñada específicamente para crear riqueza, y esa riqueza se crea con la aplicación de métodos económicos, y de ahí cualquier cosa que viene encima es lo que le llaman el nice to have, el bonito que puede estar sobre la ganancia, pero lo que estás mencionando es poner a la persona dentro de la bonanza, de la riqueza, o sea, reposicionar a la persona. ¿Eso es común últimamente o no lo? Mira, yo creo que muchas empresas han emprendido ese camino, ¿no? Pero yo lo que planteo, y de hecho escribí un artículo en Semana Económica al respecto, es una revolución empresarial, ¿no? Que de alguna manera aspire a que las empresas se conviertan en una marca amada por todos sus stakeholders, ¿no? Un love brand. ¿Y por qué? Porque a todas aquellas personas que esas empresas, esos líderes tocan, ¿no? Ellos la aman, y la aman porque se dan cuenta que les importamos de verdad. Entonces, de lo primero que se trata es de alguna manera de transmitir a las personas que nos importan de verdad. Y estoy hablando de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, consumidores, la comunidad, ¿no? El planeta, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de transmitir ese importar, ¿no? Porque es ahí cuando uno comienza a conectar con las personas, y es sobre esa conexión que la gente dice, wow, ¿no? Esto va más allá. Mira, varias cosas. El ejemplo que has planteado es realmente interesantísimo, porque en ese evento, en esa circunstancia, encontramos una suerte de reproducción en microcosmos de problemas que estamos viviendo a nivel macrosocial y a nivel político. Desencuentros por procedencias, desencuentros por diferentes competencias lingüísticas, diferencias étnicas, y todo eso ha sido resuelto porque se dieron el trabajo de decir: tenemos que buscar aquello que nos une y aquello que, más allá de nuestras diferencias, está absolutamente como la argamasa que nos permite estar juntos. Pero mira, yo sí creo que lo que ha ocurrido en este último año, toda la suerte de desconstrucción del aparato estatal, todo lo que querramos, pero también ha sido una suerte de llamado de atención muy, muy fuerte. El día de ayer, como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, fui a la CONFIEP a dialogar con los dirigentes y el dirigente pasado de la CONFIEP. Y les quiero decir que quedé muy gratamente sorprendido, porque en términos de los propios dirigentes, la palabra que usaron no fue necesitamos que la empresa produzca beneficios, sino tenemos que cuidar la salud de la empresa. Y si uno menciona cuidar la salud de la empresa, uno quiere que esa empresa sea funcional en el más alto sentido de la palabra, es decir, que haya vínculos de afecto, que haya responsabilidades compartidas, que haya posibilidad de diálogo y que haya también la posibilidad de conocernos entre unos y otros a un nivel más profundo que el que a veces ocurre no solo en las empresas, también en las universidades, también en los clubes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ingresamos a la dimensión afectiva, que es absolutamente fundamental?
Hemos estado demasiado orientados al hecho pragmático, demasiado orientados a soluciones puramente racionales y no hemos tomado en cuenta que somos seres esencialmente afectivos, que nos movemos por afectos, y hay afectos que unen y hay afectos que distancian. ¿Cómo propiciamos que los afectos que unen sean mayores que aquellos que nos enfrentan y nos separan? Yo creo que has dado en el clavo de un tema que es central, ¿no? Cuando tú comienzas a acercarte a otras personas, las comienzas a conocer. Y cuando las comienzas a conocer, te comienzas a enterar de una serie de cosas. De quién es él, quién es ella. Casado, tiene hijos, tiene familia, tiene padres, sus aspiraciones, sus problemas, la salud, ¿no? Que tiene una familia. Entonces te comienzas a interesar. Y en esa mirada, no solamente comienzas a construir una relación con tu colaborador para empezar, sino también con su familia. Y cuando hablas de que las empresas tienen capacidad para darle empleo a miles de personas, y esas empresas, por tanto, tienen una gran capacidad para tener un impacto positivo en las personas, hacer el bien, elevar al ser humano, ¿no? Te das cuenta que ese impacto puede ser exponencial, ¿no? Porque no solamente es a esa persona, es también a su familia, a su entorno, ¿no? Cuando te preocupas por su salud, no solamente física, sino emocional, te preocupas por su formación, la formación de sus hijos, por ejemplo, si sufren anemia, ¿no? Te preocupas por qué tanto le alcanza la plata para llegar a fin de mes, si tiene deudas, si tiene educación financiera, si tiene la capacidad para lidiar con los grandes desafíos que tiene el día a día, ¿no? Cuando uno trasciende a la relación transaccional, ¿no? Que tiene con esas personas, comienza una construcción que va mucho más allá. Es decir, no es trabajar la relación existente, digamos, la transaccional, y añadirle más, sino tener una relación completamente diferente. Sí. No se trata solamente de cumplir, ¿no? Está bien cumplir, y creo que las empresas lo hacen, ¿no? De una manera u otra. Se trata de ir bastante más allá. Nuevamente, si queremos el éxito del país, ¿no? Necesitamos, y las empresas sobre todo, creo yo, porque siempre están a la vanguardia, tienen otra velocidad, otra capacidad, necesitan estar un paso más allá, ir más allá, arriesgar, sin duda, ¿no? Pero ¿para qué? Para transformar. Porque en ese proceso de transformación uno comienza a construir una familia, círculos de confianza, y trasciende no solamente a sus colaboradores, proveedores, clientes, consumidores, trasciende al entorno y, ¿por qué no, al país? Voy a hacer una pequeña pausa para pasar a una noticia. El ex gerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, el ex gerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, está siendo conducido en estos momentos a la sede de la Policía Nacional. Hoy el juez Manuel Chullo dictó 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez, quien es indicado de integrar la organización criminal del expresidente Pedro Castillo. En cualquier momento vamos a ampliar esa información, vamos a regresar a la mesa, pero es interesante que esta noticia se acaba de dar, y ampliaremos con más detalles en Canal N. Este señor es Hugo Chávez Arévalo, ex gerente de Petroperú. A veces la noticia entra en los momentos de la conversación. Recalco lo que mencionan, y me recalco lo que mencionan, enfocarse en el micro para llegar al macro, pero muchas veces es difícil pensar en, bueno, ¿qué tanto tengo que dejar de pensar en la persona y poner primero a la empresa, que es lo que pasa, o poner primero a la institución? ¿Cómo se hace ese rompimiento de la idea de la persona como individuo y pensar en el impacto de la empresa? Bueno, yo no soy empresario, así que no podría responder mucho a esto, pero me he quedado con algunas ideas dando vueltas en función de lo que hemos estado viendo, porque esta necesidad de conocernos, de encontrar esa humanidad afectiva en el otro,
también tendría que estar presente en las relaciones, por ejemplo, con los grupos, en este caso aymaras y puneños, que a veces tendemos a verlos simplemente como grupos levantiscos, como grupos secesionistas, y no como grupos que también están queriendo ser entendidos, que están queriendo buscar reconocimiento. Grandes filósofos contemporáneos, por ejemplo Martha Nussbaum, sostienen que el anhelo y la necesidad de reconocimiento es a veces más importante que aquella que lleva a un reclamo salarial. Con esto no estoy diciendo que el tema económico no sea importante, es el gran tema del reconocimiento que no existe entre nosotros, que buscamos las fricciones de inmediato. Este asunto, por ejemplo, de los limpiaparabrisas. Sí, a veces tú no quieres que te limpien y quieren limpiar, y algunos son sumamente hostiles, pero otros no. También esta gente quiere un grado de reconocimiento. Una cosa es que tú simplemente tienes la luna arriba y le hagas un gesto así, y de repente ese gesto así es respondido no con un gesto así, sino con un puñetazo en la luna o una pedrada en el parabrisas. ¿Qué pasa que estamos poniendo por delante? La hostilidad, la agresión, el desconocimiento del otro. Mi gran maestro Carlos Alberto Seguín decía: en todo primer encuentro hay un en contra. Tenemos que superar el en contra para encontrarnos. Entonces, ¿cómo es posible que comencemos a pensar un poco de esa manera? Y no se trata de un buenismo, de que todos tenemos momentos en que perdemos los papeles, en que todo lo demás. Es cómo tratamos de entender qué es lo que puede estar pidiendo el otro cuando de repente no sabe formularlo como una demanda, sino apenas como un grito o como un arrebato o como una violencia. ¿Cómo desciframos el mensaje detrás del ruido? Nosotros a veces también entendemos este tema, o sea, se interpreta como bueno, es como mencionaste, un buenismo, es pensar que es algo que es suave, es las habilidades blandas que no van de la mano con el centro del objetivo político, social, corporativo. ¿Eso es algo que tú has visto en tu experiencia, que es el caso, que es algo bonito, es el ideal, pero no es real? A ver, yo creo que muchas veces se mira esto pensando en que estamos hablando de utopías, que es ingenuo, ¿no? Sin duda, los resultados económicos y financieros para cualquier empresa son necesarios, ¿no? Pero el resultado es consecuencia de una serie de acciones, ¿no? Y yo creo que el éxito, además, se mide en largo plazo, ¿no? Por tanto, creo que el foco de una empresa debe ser el de la sostenibilidad, ¿no? El de la trascendencia. Y para llegar ahí se requiere una construcción, ¿no? Para sacar adelante, no sé, una fábrica, para prestar un servicio, necesitas a personas, necesitas un equipo, necesitas gente que esté comprometida, que sea parte de eso, que se sienta enganchada al proyecto. Necesitas proveedores, ¿no? Nuevamente, personas que te van a abastecer de productos, de insumos, que además tienen que alcanzar ciertos estándares. Necesitas tocar a clientes, a consumidores, a usuarios. No se trata simplemente de darles cualquier cosa, ¿no? Cosas que realmente van a valorar y que les van a hacer bien. Tienes que pensar también cómo en todo ese proceso estás tocando a tu comunidad, a tu entorno, a otras personas. Entonces, al final, si te das cuenta, para conseguir esos resultados económicos y financieros necesitas pasar por todo eso, hacerlo bien. Y estamos hablando nuevamente de poner al ser humano en el centro, ¿no? Quizás en algún momento, pues, no sé, las empresas se desenfocaron un poco con esto de simplemente
conseguir resultados, rentabilidad, no, y compensar a los accionistas, pero resulta que también tenemos que pensar que tenemos otros stakeholders, ¿no? Otros grupos de interés. Y como decía un jefe mío, ¿no? Hacer rentable una empresa es súper fácil. Vendemos las máquinas y nos hacemos millonarios, pero al día siguiente no tenemos máquinas para producir. Entonces, estamos hablando de cómo hacer de ese proyecto empresarial algo sostenible en el tiempo, ¿no? Y algo que tenga un impacto positivo. Porque lo que sí está comprobado, y personalmente lo he vivido, es que cuando uno hace las cosas bien, no solamente de manera cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Encuentra un punto de equilibrio, digamos, ¿no? Donde todo sale bien, inclusive los resultados son mejores. Entonces, no es una cosa u otra, es cómo hacer todo de manera armoniosa, correcta, bien, ¿no? Teniendo un impacto positivo en las personas y sin duda también en los resultados económicos y financieros de la organización. Ese es el arte, es el reto, y más en un país como el Perú, que tiene grandísimos desafíos, ¿no? Donde si no miramos, todo esto 360, sinceramente va a ser bastante difícil que podamos operar en un largo plazo, ¿no? Mencionas justamente el tema de largo plazo, mientras que la sociedad se ha vuelto cada vez más cortoplacista y espera resultados más rápidos, más inmediatos. Un cambio que en ese artículo del 2021 mencionas, un cambio rápido. ¿Cómo podemos hacer ese cambio de chip, cambio de cultura, para regresar a ver este largo plazo en una sociedad que está hastiada, está frustrada y quiere un cambio y necesita un cambio inmediato? Bueno, yo creo que nuestra sociedad es lo que los sociólogos llaman una sociedad post-conflicto. Nosotros no hemos resuelto todavía lo que significó la subversión terrorista, lo que significó la cantidad de muertos quechohablantes, lo que significó esa irrupción violenta que nunca esperamos, pero que una vez que ocurrió todos dijimos, pucha, esto nos ha agarrado de sorpresa, pero no es tan sorprendente, qué terrible que pasó, y eso no lo hemos podido superar. Si a eso le añadimos los efectos de la pandemia, la cantidad de muertos casi sin sepultura, por llamarlo de alguna manera, porque son muertos que no han sido llorados, muertos que no han sido velados, muertos que eran enterrados, algunos de ellos en bolsas de plástico. O sea, eso genera un duelo enorme. Entonces, cuando nosotros vemos que los muertos que han ocurrido en estos últimos 2 o 3 meses se suman a todos los otros muertos, lo que tenemos es un país que necesita hacer un enorme duelo, y un duelo implica decir, tenemos que llorar a esos muertos, tenemos que procesar un duelo requiere un trabajo que va a ir desprendiendo los recuerdos dolorosos para poder empezar un poco de nuevo. Entonces hay una tarea muy importante, y creo que el Perú, a la par que es una sociedad posconflicto, tiene una enorme resiliencia. En eso nos parecemos a los italianos. Como dicen los sociólogos y los historiadores, ninguna otra sociedad como la italiana tiene la capacidad tan extraordinaria de levantarse de cada knockout que le han metido, pero carece un poco como nosotros de, una vez que se ha levantado el knockout, comenzar a trabajar para no volver a caer knockout. Entonces hay una tarea muy grande. Yo le doy la bienvenida a las empresas que están asumiendo estas nuevas maneras de entender las cosas. Llámese capitalismo consciente, llámese Perú sostenible, llámese búsqueda de la salud de la empresa. La empresa se da cuenta que está en un magma social. Y también es importante que nos demos cuenta que ser empresario
implica un riesgo. No es que un empresario simplemente las encontró fácil. Y creo que en el Acuerdo Nacional ha habido momentos en que hemos podido tener diálogos clarísimos entre, por decir, la CGTP en sus momentos más radicales y la CONFIEP. Hemos logrado pactos, hemos logrado consensos. Esto ha sido posible. Ha habido un momento en que sí algo se ha quebrado. Se ha quebrado el pacto social que nos permitía hablar unos con otros. Ese pacto social de base. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresamos vamos a entender cuándo es que se rompió ese pacto social y cómo podemos comenzar a pegarlo de nuevo. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Me encanta salir de viaje, pero me preocupa un poco dejar la casa sola. Nosotros estamos más tranquilas desde que instalamos una alarma. Verisur, mira, desde la aplicación puedo ver que todo está tranquilo en casa, porque si algo pasa, ellos alertan inmediatamente. Ahora mismo lo llamo. Con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.pe o llama al 0800 179 79. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Estamos de regreso en Punto Medio, el tema cómo encontrar consensos en el país. Estamos hablando un poco sobre la pausa. ¿En qué momento es que realmente se da ese quiebre? Pero más allá de eso es el por qué se da ese quiebre. Alfonso, tú estás mencionando algo de las 3 P's. No, hablaba de esto que comentaba Moisés Naim de las 3 P's, ¿no? De populismo, polarización y posverdad, ¿no? Y creo que hay un poco de eso, ¿no? Ahora, más allá de pensar dónde se rompió, ¿no? O cuándo, es qué podemos hacer a partir de hoy, ¿no? Porque quizás siempre es bueno mirar el pasado para aprender, ¿no? Pero también es importante mirar hacia adelante y sobre todo hacerlo con optimismo, porque creo en nuestra capacidad como país, como peruanos, para salir adelante, ¿no? Lo he visto en todo el país, se puede hacer. Sin duda estamos en un momento de gran polarización, ¿no? Donde tenemos que hacer un esfuerzo para volvernos a encontrar, para construir confianza, pero es posible. Y es posible particularmente, creo yo, desde la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa ya está lidiando con esto, ¿no? La empresa tiene los medios, la capacidad, entiende, yo creo, cada vez más su rol en el momento país y estoy seguro que apuesta y va a seguir apostando por esto, ¿no? Por esta, que yo decía, revolución, ¿no? Para construir, ¿no? Alrededor de las personas un gran proyecto, ¿no? Una gran empresa que no solamente se desarrolla hacia adentro, digamos, sino también hacia afuera, ¿no? Y en ese proceso, ¿por qué no?, comienza a transformar la sociedad y el país. Parece quizás un poco exagerado lo que digo, pero cuando tú hablas de una empresa de 8.000 personas, o de 10.000, o de 15.000, o cuando tú sumas empresas que en su totalidad pueden sumar 300 o 500.000 personas, y trabajas con esas personas y con sus familias, o sea, pensemos en el potencial que eso tiene para cambiar a una sociedad. Tocaste un punto importante que es el Perú, en el Perú, hacer esto en el Perú. Muchas veces dicen esto no es Suiza, esto no es Estados Unidos, y la pregunta que yo hago es ¿por qué no en el Perú? Hay una inseguridad nacional que nos impide pensar de que estas cosas se pueden dar, de que podemos crecer y hablar de esa manera. Mira, yo me quedo un minutito para tratar de ir exactamente a lo que planteas
con lo que ha planteado Alfonso, ¿no? Dice mirar al futuro. Fíjate, en el Acuerdo Nacional hay dos políticas, la tercera y la cuarta política, que son capitales en este momento. La tercera política es identidad nacional. ¿Quiénes somos? Al haberse roto en algún momento ese pacto que nos permitía sentirnos peruanos pese a nuestras diferencias, se ha roto un poco esa identidad que tiene que ser plural, no es la identidad es un nacionalismo masiva. Único, lineal. No. Claro. Pero y yo distingo entre nacionalismo y patriotismo, que es muy importante, creo, esa distinción. Y la otra política es la política 4, que es el diálogo como modo fundamental de enfrentar los temas políticos, sociales, económicos. Entonces, nos preguntábamos en el Acuerdo Nacional, debíamos poner énfasis en quiénes somos y cómo llegamos acá, es decir, el pasado, o debemos poner el énfasis en cómo salimos de esto. Yo creo que son dos caras de una moneda. Necesitamos un poco saber nuevamente quiénes somos para decir sí vamos a poder salir adelante. Creo que necesitamos salir adelante y en este momento creo que hemos estado tan cerca del fondo que sí creo que tenemos que salir adelante. Y entonces, entre el pasado que tenemos que procesar y el futuro que tenemos que enfrentar, está este presente necesarísimo de poder procesar, de poder dialogar, de poder decir, ¿saben qué? Voy a dejar todos mis preconceptos de si este señor, sí, como es empresario, lo que quiere es plata, es lo único que le interese. O este señor, como es un señor que viene de las comunidades, lo que quiere es tirar al país hacia el pasado o lo que fuera. No, ¿cómo comenzamos a entendernos? Y eso requiere un esfuerzo muy grande de imaginación, de generosidad, de apertura. En ocasiones pasadas siempre se ha tratado de buscar a alguien que nos diga quiénes somos, o alguien que nos diga hacia dónde vamos. Claramente el liderazgo político, el liderazgo elegido por la gente no nos está funcionando tan bien como nos ha funcionado en el pasado, quizás, en darnos esa visión y esa claridad. Ese es un espacio donde la empresa últimamente está tomando mayor actividad. El artículo que mencionas en Semana Económica es uno que ha generado una ola de varios en diferentes medios de un empresariado que antes no hablaba mucho sobre el tema social, pero ahora lo está haciendo. Entonces, ¿se da porque hay un vacío o porque está buscando el empresariado ese liderazgo? Yo no sé si lo está buscando, pero lo tiene que tomar, ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad, ¿no? Hay que tomar ese liderazgo porque nos hemos dado cuenta que es la única manera de salir adelante. Y además porque, las estadísticas, las encuestas lo dicen, ¿no? Cuando uno ve el índice de confianza de Edelman, ve que las personas tienen grandes expectativas en las empresas y en sus líderes. Y creen, por ejemplo, que un CEO es una persona, entre otras, que podrían unir al país y a la población. Entonces, sin duda, no, es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, cuando planteamos hacia dónde vamos y qué podemos alcanzar, Perú está en el top 10 mundial de países megadiversos del mundo. Tenemos todo, tenemos gente increíble. Entonces, más que fijarnos en nuestras diferencias, es cómo a partir de eso, de esa riqueza que nos da esa diferencia, construimos. Y cómo también dejamos esa mentalidad de no se puede, ¿no? Sí se puede. Y de hecho, una de las cosas que más rescato, por ejemplo, de los 7 últimos años, cuando trabajaba en Sodexo, es que en algún momento cuando planteamos objetivos para el 2021, había gente que decía, eso nunca lo vamos a conseguir, ¿no? Y no solamente lo conseguimos, sino lo superamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mentalidad de hacer posible lo imposible, ¿no?
tenemos todo para lograrlo. Simplemente está en nuestras manos, y eso empieza por algo que tú dijiste, Max, ¿no? Tenemos que encontrarnos, confiar en nosotros, respetarnos, construir juntos y sobre todo también trabajar en ser mejores personas, porque en este individualismo actual todo vale, ¿no? Con tal de yo salir adelante, y no se trata de mí, se trata de nosotros juntos, ¿no? Y hay una gran diferencia. En esa inseguridad hay una soberbia quizás de algunas personas, de algunos líderes, no necesariamente corporativos, pero en general, de decir yo sé mejor que el resto, yo sé que esa es la solución, al demonio con el resto de personas. Yo sí creo y no individualizo, porque hay soberbios empresarios y millonarios y soberbios pobres que están con los pies en el suelo, ¿no? La soberbia tampoco tiene una clase social determinada, pero sí creo que hay un tema muy complicado entre nosotros, ¿no? Que es el siguiente: ha habido momentos que con todo lo que ha ocurrido particularmente en el último año y medio, uno sentía que había una suerte de tensión entre un grupo soberbio y desdeñoso y un grupo dolido y resentido. Entonces es un cóctel verdaderamente atroz, ¿no? Es decir, por un lado soberbia y desdén, y por el otro lado resentimiento y furia. Bueno, entonces las emociones llevadas a extremo pueden tener este componente absolutamente feroz. Entonces necesitamos poder procesarlo. Sí, seguramente que todos tenemos arrebatos de soberbia en algún momento, y en momentos también tenemos resentimientos, pero cuando se ha polarizado y hay un grupo que parece representar las demandas resentidas y dolidas y violentas, y un grupo que parece atrincherarse en el desdén, eso sí es verdaderamente grave. Vamos a ir a un pequeño corte. Cuando regresemos vamos a ver cómo poder procesar y ver cómo poder pasar por este duelo que mencionamos. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Nuevo Galaxy S23 series de Samsung. Un estudio ha descubierto un nuevo sabor, el sabor alcalino, gracias a la identificación del receptor del sabor alcalifie en las moscas de la fruta. El descubrimiento puede tener implicaciones en la comprensión de cómo los organismos detectan y evitan ciertos alimentos y cómo estos afectan la longevidad. Este nuevo sabor se une a los ya conocidos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Presentamos el nuevo Galaxy S23 Ultra de Samsung, un smartphone con una cámara que cuenta con la tecnología Nightography para fotos más nítidas hasta en la oscuridad. Además, podrán acercarse más a sus objetivos, ya que tiene un zoom 100 veces más profundo. También cuenta con el potente procesador Snapdragon 8 de segunda generación para que vean sus contenidos con mucha fluidez desde una pantalla gigante de 6.8 pulgadas. Esta pantalla tiene un Adaptive Vision Booster, el cual permite adaptar la iluminación de la pantalla según el contexto y así vean con claridad los trazos del lápiz inteligente S Pen, que viene integrado y que fue creado con material reciclado. Un celular con tecnología de alto nivel y que es responsable con el medio ambiente. Nuevo Galaxy S23 series de Samsung. ¿Listos? ¡Wow! Oye, ¿me pasas la foto? Obvio. ¿Me pasas la foto? ¡Hola! ¿Me pasas la foto? ¿Quisieras pasarme la foto? Tú no, ella.
pasas la foto? Obvio. Estamos de regreso en Punto Medio, el tema, podemos encontrar consensos, pero hablamos un poco en la pausa sobre las capacidades de poder entender realmente el duelo, la carga, las dificultades y cómo hasta cierto punto a personas individuales el alma no nos da para poder enfrentar la realidad y las dificultades del país. Entonces, Alfonso, tú mencionabas de que si bien no nos da, hay cosas que nos tiene que dar para algo. ¿En qué cosas podemos comenzar a mirar a ese sol que nos ciega y que nos dice no mires para acá porque esto es muy difícil, es muy doloroso mirarlo? ¿Por dónde podemos comenzar? Mira, bueno, personalmente soy activista en temas de género, ¿no? y el tema de violencia contra la mujer me parece inaceptable, ¿no? Entonces, son cosas en las que nosotros, cada uno desde su mirada, de su área de interés y tal, se tiene que ir apropiando, ¿no? Porque da la sensación de que el tema de violencia contra la mujer, por poner un ejemplo, es problema de otro, ¿no? Y es nuestro problema. Yo tengo 2 hijas, es mi problema, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, desde mi lugar, ¿no? Desde mi área de influencia, con mi liderazgo, voy a cambiar esta situación tan terrible en el país? O cómo, por ejemplo, en otro tema quizás algo diferente, ¿no? Puedo comenzar a trabajar para que estos fenómenos climáticos que cada vez más vamos a ver en el país nos afecten menos, ¿no? Cómo desde la empresa, por ejemplo, podemos trabajar para reducir nuestra huella de carbono, ¿no? El impacto de lo que hacemos en el planeta, en el medio ambiente. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer y tenemos que comenzar a trabajar. Tenemos que comenzar a trabajar en temas de derechos humanos, ¿no? Que es un tema que quizás causa cierto resquemor, pero si nosotros no somos capaces de respetar, de no discriminar, de no incluir, ¿no? Difícilmente vamos a poder construir nuevamente un proyecto común de largo plazo. Entonces hay cosas que tenemos que hacer y tenemos que comenzar a hacerlas ya porque el tiempo corre en contra, ¿no? Mira, las 3 cosas que ha mencionado Alfonso son absolutamente fundamentales y lamentablemente hay gente que cree que los derechos humanos son asunto de izquierdosos y progresistas, que la defensa de los derechos de la mujer son cosas medio blandengues o cosas por el estilo, y que el tema del calentamiento global es una especie de fantasía de abrazadores de troncos, como lo llaman los ingleses. Son 3 temas, pero son 3 temas gigantescos. Y yo pienso que los seres humanos todavía no hemos desarrollado la capacidad de tener empatía para esa gran dimensión, la humanidad femenina, el cambio climático, el tema medioambiental en toda su dimensión. Bueno, cada una de esas cosas demandará un esfuerzo inmenso. Tú mencionabas el individualismo. Yo creo que el valor del individuo es algo absolutamente fundamental. Eso no quiere decir caer en un individualismo, pero que tu valor es tan grande como el mío y tan grande como el tuyo, es fundamental para entender una vida en comunidad. No se trata de homogeneizar, se trata de valorarnos cada uno de nosotros. Pero esos también son logros que se van construyendo y consolidando. Yo sí creo que estamos avanzando. Hay una tendencia a ver todo en clave negativa, hay una especie de al lado de esta pasión negativa, la otra cosa, el permanente punitivismo que vivimos. En lo único que queremos, hay que castigar, hay que castigar, hay que castigar. Como si lo único que pudiéramos hacer es castigar para enmendar rumbos. Sí. Y si acaso añadir a eso, ¿no? Porque es un tema que no he tocado y que creo que es fundamental también, tenemos que comenzar a cambiar nuestra cultura, ¿no? De integridad.
tenemos que tomar muy en serio la lucha contra la corrupción, ¿no? La corrupción es el gran cáncer de este país, y si no comenzamos a trabajar en eso de manera individual, ¿no? Y de manera colectiva, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ese también es uno de los grandísimos desafíos que tiene este país, ¿no? Y una gran oportunidad también, porque ahí dejamos millones de soles todos los días que podrían irse en la construcción de hospitales, escuelas, y qué sé yo, ¿no? En una serie de proyectos que realmente le dieran otra cara a este país, ¿no? Claro. Bueno, y lamentablemente esta conversación que da para muchísimo más, no nos da para más tiempo, pero quería cerrar un poco con los tres puntos que mencionaron: cambio climático, violencia contra la mujer y además el impacto social que tenemos, porque este espacio, Punto Medio, busca hablar sobre estos temas precisamente porque son los desafíos más grandes que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, esta conversación que acaba de comenzar no va a terminar acá. Espero que ustedes la puedan tener en sus espacios, espero que ustedes en sus casas hayan interiorizado o poder compartir un poco este tema, y confíen de que este espacio existe para poder tocar esos temas que van más allá de la coyuntura y que encuentran o buscan encontrar las soluciones para el país. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Para la gente que está en casa, nos vemos mañana y lo dejamos con Melissa Pesquiera en Hora 11. Muy buenas noches, nos vemos el día de mañana.